Bueno, la mesa de trasplante halogénico y terapia celular la hemos dividido en tres partes. La primera parte ha sido ver el tema de la eficacia, ¿no? Las publicaciones más recientes en ASH han focalizado sobre todo el área de la eficacia en varias partes. La primera, el acondicionamiento. El acondicionamiento es la parte de la quimioterapia que utilizamos antes de realizar el trasplante, comparando fundamentalmente regímenes de intensidad minoablativa versus regímenes de intensidad reducida. A día de hoy todavía el papel de la quimioterapia intensa, de la mioablación, parece muy importante. Sin embargo, también conocemos que la población vulnerable, la población de más edad, con más comorbilidades, incluso la población pediátrica, puede ser mucho más vulnerable a este tipo de condicionamiento tan intenso. Sin embargo, hay estrategias que, por ejemplo, se empiezan a presentar trabajos donde el busulfán, que es un fármaco que utilizamos en el acondicionamiento, se fracciona, se extienden los días de administración, de manera que permiten mantener las dosis de minoablación, disminuyendo lo que llamamos las complicaciones relacionadas con el trasplante y, por tanto, mejorando la supervivencia. Hay muchos trabajos sobre eso, comparando minoablación e intensidad reducida con estos nuevos regímenes de acondicionamiento, en la parte de acondicionamiento, y luego en eficacia en el trasplante halogénico hay una segunda parte muy importante que es la selección del donante. Hay un gran boom en los últimos años de la selección de donantes familiares no idénticos, lo que conocemos como donantes haplidénticos, una plataforma prácticamente que ha universalizado el trasplante. Sin embargo, todavía hay muchas cuestiones abiertas en cuanto a efectividad si lo comparamos pues, con donantes más clásicos, ¿no? Fundamentalmente con el donante idéntico no relacionado, ¿no? Con el donante no familiar. En este sentido hay un trabajo muy bonito, que es un trabajo retrospectivo de una gran serie de datos, tanto del grupo europeo como del grupo americano, donde en concreto analizan y ven todavía que el trasplante haplidéntico más avanzado que hay o más generalizado que hay, que es el que utiliza ciclofosfamida post-trasplante, todavía está por debajo respecto a supervivencia, respecto al trasplante idéntico no familiar, fundamentalmente en patología linfoide. Por lo tanto, todavía el papel que tiene el trasplante haplidéntico en todas las patologías pues debe de cerciorarse y todavía no podemos desestimar las fuentes, por así decirlo, algo más clásicas. Y por último, me gustaría también resaltar en cuanto a eficacia, hay un trabajo muy bonito en este sentido, donde hablan ya de que se empiezan a plantear que las estrategias de ciclofosfamida post-trasplante pueden generar o podemos hacer alternativas con dosis más reducidas, de manera que nos va a facilitar que haya una aceleración de la recuperación inmunológica, de que haya menos complicaciones relacionadas a la ciclofosfamida post-trasplante, fundamentalmente cardíacas, mucositis y inmunológicas, y probablemente eso pueda hacer que impacte a posteriori en que haya menos recaída. Y entonces, si somos capaces de igualar eso, probablemente esta segunda cuestión de comparar el haplo con el no emparentado idéntico, pues esas curvas puedan llegar a igualarse. Todavía hay grandes incógnitas abiertas, como es el papel de los acondicionamientos no mioablativos con plataformas de selección de fuentes de progenitores no clásicas, como son las manipulaciones ex vivo, los productos celulares no completos, lo que llamamos T-cell depletion grafts, y eso todavía hay una carencia de datos corporativos porque son prácticamente muy pocos centros, son single center studies y es muy difícil universalizar y comparar con las grandes casuísticas que tienen los grandes centros. Hay una segunda parte que es relacionada con el trasplante, que son las complicaciones derivadas del trasplante. ¿Cómo abordamos o cómo sobrepasamos las complicaciones derivadas del trasplante? Que fundamentalmente son aquellas que generan un daño en el receptor del trasplante halogénico que puede comprometer su pronóstico vital. Fundamentalmente tenemos el daño endotelial, fundamentalmente la enfermedad veno-oclusiva hepática y la microangiopatía protrombótica, donde los datos que tenemos de este ASH es que la profilaxis o los estudios de profilaxis, un fase 3 con defitelio, con defibrotide, que parecía que en población pediátrica podía tener algún sentido en profilaxis, parece que en los grupos, en este estudio con una N más grande, con población pediátrica y con población adulto, pues no ha impactado verdaderamente en disminuir los cuadros de enfermedad veno-oclusiva hepática. Por tanto, parece que el papel, o pone en duda el papel que puede tener el defibrotide en profilaxis para evitar la veno-oclusiva hepática.
Hay también datos importantes en profilaxis, también para evitar que aparezcan las complicaciones, por ejemplo, con la fotoféresis extracorpórea, donde parece igualmente que no es una herramienta que tengamos que utilizar antes de que la complicación aparezca. Y sin embargo, sí aparecen nuevos fármacos, fundamentalmente inhibidores más selectivos o terapias más dirigidas para la enfermedad de injerto contra el receptor. Ya hay inhibidores de JAK1 que complementan a aquellos inhibidores de pan-JAK que ya tenemos, o por ejemplo inhibidores de CTLA4 como el abatacept, que tiene un papel muy importante fundamentalmente en disminuir las complicaciones derivadas de la enfermedad de injerto contra el receptor crónica, que nos permite de alguna manera mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, no solamente curarlos sin enfermedad, sino que además tengan mejor calidad de vida. Y por último, me parece una de las mejores comunicaciones que hemos recibido en el día de hoy, y que yo creo que es una gran noticia, es que empiezan a aparecer ya estudios y trabajos, fase 1 todavía muy preliminares, pero que tienen un gran valor, donde aparecen ya elementos celulares, medicamentos o terapias celulares para tratamiento y profilaxis de infecciones. Hay un trabajo muy bonito con CTLs, con linfocitos T citotóxicos frente a citomegalovirus y adenovirus, y Epstein-Barr como terapia anticipada, donde se ha visto que mejora dramáticamente la curva de supervivencia, y estamos hablando de a 2 años una supervivencia del 85%, son datos que algunos grupos también ya en nuestro país empiezan a aportar, y que únicamente vienen a dibujar un nuevo escenario donde esta nueva terapia celular tiene que convertirse realmente en un medicamento que sea accesible para todas las unidades donde realicen trasplante alogénico, fundamentalmente para evitar las complicaciones virales. Ya sabemos que para las complicaciones virales las estrategias de fármacos clásicos prácticamente no hay ningún fármaco efectivo, y al contrario sí hay muchos efectos adversos. Pues los principales avances en terapia celular, pues prácticamente está ahora absolutamente monopolizado por un tipo de terapia celular que llamamos terapia avanzada, que son los receptores antigénicos quiméricos, la terapia CAR-T. Lo que empezamos a ver ya son resultados de vida real y también algunos ensayos clínicos, pues con fundamentalmente las principales dianas que tenemos, ¿no? Tenemos ya CD19 para leucemia y linfoma B, que ya tenemos datos muy robustos, con los ensayos pivotales prácticamente la vida real ha reproducido lo que los ensayos pivotales nos decían, pero ya tenemos datos además que el principal problema del CAR-T19 ya no es tanto el manejo, ya ha habido donde ha habido muchos trabajos sobre el manejo de complicaciones infecciosas y demás, ahora es cómo evitar o cómo entender la recaída. Y en eso ya aparecen nuevas dianas. Por ejemplo, es muy interesante cómo aparecen coinfusiones de 2 antígenos ya, como CD19 y CD22, para optimizar o para atacar al blasto B, para disminuir los mecanismos de escape inmunológicos relacionados con la silenciación o a la diana clásica, que es CD19, y cómo estos CAR duales o bicistrónicos o incluso CAR clásicos pero administrados de forma secuencial, pues tienen un impacto en los pacientes que ya previamente habían recaído a CAR-T19 en linfoblástica. Y lo que hay mucho trabajo en linfoma indifuso, donde comparamos las diferentes CAR que tenemos en este momento, Tisacel, Axicel, Lisocel, fundamentalmente vienen a comparar con los datos de vida real, que es fundamentalmente el standard of care o el tratamiento con trasplante autólogo, y de luego se posicionan por delante de la estrategia convencional, en algunos casos y en algunos estudios duplicando la supervivencia a 2 años. Por tanto, es una muy buena noticia. ¿Cuál es todavía la mala noticia? Es que todavía estamos lejos pues, de la curación completa de estos pacientes, y nos movemos todavía en supervivencias que oscilan entre el 40 y el 50% en periodos más largos. ¿Qué podemos hacer para optimizar y mejorar esa supervivencia en los pacientes que han recibido un CAR-T? La gran pregunta está todavía sin contestar. Hay estudios que plantean el trasplante alogénico en linfoma difuso, todavía no hay una respuesta clara que pueda aportar algo. Las reinfusiones o la terapia con checkpoint inhibitor tampoco parecen que puedan aportar ninguna mejora en linfoma difuso de célula B con esto, y verdaderamente lo que empieza a posicionarse un poco el campo es a buscar CAR-T con nuevas células efectoras, NK, células gamma delta, macrófagos, y un fenotipo de linfocito T muy interesante, que es el fenotipo memoria. El fenotipo memoria, lo que llamamos stem cell memory,
es un fenotipo de célula linfoide muy escasa, una prevalencia por debajo del 2 o 3% de todos los linfocitos, pero sin embargo con una gran capacidad de permanencia y por lo tanto de que tu medicamento perdure y prolifere con el tiempo, que es verdaderamente uno de los mecanismos de escape que tiene, la falta de actividad o la senescencia que tienen las células que utilizamos. También se empiezan a dibujar otros escenarios para CAR-T, como es la leucemia linfoblástica T. Hay un trabajo muy bonito donde la diana con CD7 genera un porcentaje de respuesta de casi el 65% en leucemia linfoblástica T. Habrá que ver si esos pacientes posteriormente deben de rescatarse con un trasplante alogénico, lo que sería un bridging therapy, y empieza a haber también nuevos CAR-T con nuevas moléculas para leucemia amiloide aguda, y en este ya aparecen conceptos nuevos como son no solamente dianas, como puede ser CD33 para amiloblástica, sino también estímulos continuos de proliferación a ese linfocito, como puede ser la interleuquina 15, y aparece como una homeostasis a ese linfocito que hace que permanezca en la sinapsis inmunológica y que por lo tanto no entre en senescencia, no entre en decrépito y que pueda por lo tanto seguir haciendo su efecto más en el tiempo. Mieloma múltiple es otra enfermedad donde hay un gran avance en CAR-T, fundamentalmente con la diana BCMA, pero también empiezan a aparecer otras dianas y verdaderamente también está generando unas grandes esperanzas de curación o de prolongación de la sobrevivencia en estos enfermos que hasta ahora. La gran pregunta que tenemos es qué hacer post-CAR-T, si realmente se benefician de alguna estrategia de inmunoterapia, de quimioterapia dirigida para intentar mantener la respuesta y la curación, al fin y al cabo, a más tiempo. Ha habido pocos trabajos sobre CAR-T alogénicos, es decir, el grosso de los estudios, tanto desde experiencia real como ensayos clínicos, son CAR-T autólogos. Sin embargo, todavía está por definir si el third party o si el CAR-T alogénico podría tener un papel relevante en la terapia CAR-T y la terapia celular en estos momentos. Seguro que en los próximos años aparecerán trabajos al respecto.